Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Mi nombre es Elizabeth Mesa y venimos representando la institución educativa Marco Polo Mejía, de acá de Santa Rosa. De antemano le damos la bienvenida a Santa Rosa, un clima frío pero con gente muy calurosa. Bueno, y quisimos, mediante dibujos de los estudiantes de los grados sextos, octavos, novenos, décimos y 11, lo que ellos leían sobre sus obras, ellos lo plasmaban mediante un dibujo. Esa fue como la temática que nosotros escogimos. Entonces los estudiantes van acá hay 5 estudiantes y 6 estudiantes que van a hablar un poco de las obras que ellos quisieron plasmar mediante un dibujo. Bueno, mi nombre es Geraldine Medina, realmente he vivido en Santa Rosa. En esta ocasión, pues mi dibujo es un poco sencillo, pero la verdad es mucho, ya que en el rompecabezas se plasma como el mundo en el que estamos, porque todos sabemos que estamos en un mundo, pero no exactamente lo que significa cada paso que demos. Quizás este dibujo porque pues, el autor le gusta la literatura y le gusta mucho el arte. Entonces, pues acá como puede ver un pergamino, una pluma y unos libros. Acá sí, la portada de una novela se llama otra vez La Burla. Que sí me pareció muy interesante ese dibujo porque sí demuestra ahí, representa todo lo que a usted más le gusta. Pero traté de capturar la esencia del cuento, del ruido que llevo dentro del libro Conoce por fin abierto. Y me gustó mucho el cuento porque es bastante simple, habla de las ideas que llevamos dentro y del ruido que nos está constantemente molestando, y tiene esa capacidad muy grande de tomar las cosas simples y cotidianas de la vida y volverlas ficción, como tú mismo lo dices. Y es esa ficción que es, sí, son cosas simples, sencillas, como sentarse a hablar o estar en un restaurante, son cosas muy simples, pero cuando las miramos más a fondo, realmente hacen parte de nuestra historia y no son solamente sucesos o cosas aisladas, sino que son parte importante de quienes somos. Entonces, me gusta mucho eso porque han oído mucho los escritores que hablan de las cosas simples. A veces nos preocupamos mucho por hablar de cosas que sean sorprendentes, increíbles, wow, impresionantes. Pero muchas, las historias reales, simples, sencillas, que pasan todos los días a nuestro alrededor y de las que no nos damos cuenta, para mí son las que más merecen la pena, o sea, las que deberían ser contadas, historias que realmente deberían ser contadas, historias que pasan desapercibidas a nuestro alrededor y que realmente hacen historia, como el hombre que se levanta a trabajar y que pasa al lado de nosotros al cruzar la calle y nunca lo vemos, o la señora que se levanta a prepararle el desayuno a sus hijos con amor. Cosas tan simples, pero que hacen historia y que nadie nunca va a recordar. Para mí esas son historias que merecen ser contadas y por eso mi completa admiración por escribir sobre las cosas simples. Gracias. Estamos muy contentos también de hacer el trabajo del escritor Saúl. Nuevamente muchísimas gracias por su acompañamiento y admiramos mucho esa gran creatividad, el hecho de mezclar de una forma tan genial lo que es el dibujo, la fotografía, la escritura. Los estudiantes y las maestras que hemos estado trabajando sobre su obra, encontramos ahí una riqueza enorme, saber combinar tantos elementos y hacer unos escritos realmente valiosos. Los estudiantes del grado 11 pueden disfrutar de algunos de sus cuentos que no tuvieron tiempo de dedicarse a la novela. Quisieron parodiar uno de ellos.
ya la han ido añadiendo. Saúl, le damos una calurosa bienvenida y muchas gracias por ayudarnos a fortalecer procesos de lectura y escritura en nuestra institución. ¿Y quién mejor de ello para que los estudiantes den testimonio de ello? Mi nombre es María Amaya y yo vengo a contarles un poco cómo fue el proceso de cómo lo adoptamos en la institución. Para nosotros fue muy interesante y sobre todo cuando llegaron a leernos sobre su biografía, nos dijeron su forma de ser polifacético, nos interesó mucho. Por eso también aquí tenemos una representación gráfica de uno de sus cuentos, en cada una hay una representación de cada uno de sus cuentos. Se podrá identificar qué cuentos son. Se realizó con la ayuda de las profesoras de español y de la biblioteca. En nuestra institución tenemos un proyecto de lectura institucional que se llama Leer en mi cuento, que es más o menos liderado por la Biblioteca Rogelio Chavarría, ubicada en nuestra institución. Durante todo el año hemos venido haciendo diferentes actividades. En este último periodo hemos adoptado la poesía y al autor Saúl Álvarez Lara, personaje que a través de sus escritos hace un aporte significativo a nuestro proyecto de lectura institucional Leer mi cuento. Pues bueno, más o menos lo que nosotros hicimos fue escoger uno de sus cuentos del libro El sótano del cielo por el título, el que más nos llamó la atención. Y entonces quedaba como esa duda a uno le quedaba la duda en la cabeza de si iba a ser lo que uno pensaba. Después hicimos pues una representación plástica hecha con plastilina de algunos de sus cuentos, que hay un compañero de cada grupo que podrá explicar qué se hizo. Mi nombre es Daniela Pérez y soy del grado CC1. En el grado CC1, como ya decían mis compañeros anteriormente, escogimos un cuento. En mi salón, el que más nos llamó la atención fue el cuento de la pesadilla, que nos pareció muy interesante por su forma tan curiosa de cómo estaba escrito, que Juan, Alberto y Luis era como muy poco entendible, pero que a la vez era pues una forma de expresarse diferente a los demás autores. Bueno, mi grupo escogió el cuento Ojo, Cámara, Acción, un cuento en el que se refleja la importancia muchas veces de la vida y en el cual pues aquí vamos a expresar como tal, se trataba pues de alguien, sí, que vivía viendo televisión. Y un día se levantó y cada que miraba había un sonido que en su cabeza le retumbaba. Entonces después se dio cuenta de la importancia de sus ojos porque los ojos los podía utilizar como una cámara. Él podía grabar, tomar fotos, digámoslo así, y recordar por la noche todo lo que hizo en el día. El cuento nos dejó de pronto como algo confusos, porque al final es después de un día en el que él grababa y borraba lo que no le gustaba, se levanta al otro día siendo el mismo martes. Entonces uno se pregunta, ¿fue un sueño o es el martes de la otra semana? Entonces es como una de las preguntas que le haremos en el conversatorio. Buenos días, mi nombre es Mariana Villa, del grado 103. Nosotros en mi grado escogimos el cuento del sótano del cielo. Nosotros al final nos quedamos confundidos porque no sabíamos si estaba soñando o si estaba en el velorio o si él estaba muerto y estaba recordando cuando le hicieron la fiesta. Entonces a nosotros nos atrajo el título y después la profesora nos lo leyó. Se trataba de un señor que se había ido a vivir a un sótano y que allá iba mucha gente y que después hicieron una fiesta y es que de aniversario. Gracias.
una fiesta ahí. Disque de aniversario. Ay, sí, más cositas. Mi nombre es María José González y el cuento que más me tomó la atención en mi grado fue Diario de un espejo. Está un poquito bonito. Si lo recuerdas. Bueno, en mi grado escogimos No hay muerto malo. Nos llamó mucho la atención cuando la profesora no lo leyó. No esperábamos que fuera como no lo leyeron, esperábamos más tragedia. Por eso nos llamó más la atención. Cuando resulta que es una persona que utiliza un muerto para poder traer clientela y que todos los clientes, resulta que al momento lo conocían y el muerto era muy importante, cuando en realidad no se sabe quién era el muerto. Nos llamó mucho la atención y más que todo el final, cuando ella se acuesta y se pregunta, ¿y qué vamos a hacer mañana? Por eso nos llamó mucho la atención. Aquí está la pequeñita representación, pero acá se encuentra. Ya luego le tenemos muchas más preguntas en el conversatorio porque quisiéramos conocer más de usted. Gracias. Lo que me conmueve y me gusta de este encuentro es que si de alguna manera yo o lo que hago estimula la imaginación de ustedes, estimula el trabajo, estimula la lectura, estimula la vida cotidiana, debo decirles que todo lo que ustedes me han dicho, todo lo que ustedes han leído, los trabajos que han realizado, me estimulan a mí para escribir. Entonces es una cosa que va y viene. Realmente estamos en un intercambio de ideas, en un intercambio de propuestas, de ideas, de trabajo, llamémoslo de esa manera, porque para mí, pues si bien no lo asumo como un trabajo, porque es mi vida de todos los días, eso termina siendo una obra que se está construyendo. Y si yo puedo contribuir con esa obra a la realización de alguno de ustedes, de verdad que pues está bien. Valió la pena. Muchas gracias. Yo lo muy fácil, así de que no se preocupen. Bueno, como muchos de ustedes manifestaron que tenían preguntas para el autor, pues levantamos la manito y vamos a ver las preguntas. Sobre la pregunta. Bueno, entonces de la institución Oterrico tienen algunas preguntas para Buenos días, mi nombre es Joan Pérez y me tocó ser como el interrogado, entonces vamos a ver qué pasa. La primera pregunta: ¿por qué decidió dar el nombre Marginalia a tu blog, teniendo en cuenta la etimología de la palabra marginal? Hay un escritor belga que admiro mucho. Alguien mencionaron en alguno de los momentos que yo había estudiado artes plásticas en la misma escuela donde yo estudié, pues algunos años antes, no sabría decir 15 años antes, 20 años antes, estudió un pintor que después se volvió muy reconocido, que se llama Pierre Alechinsky. Siempre admiré mucho su manera de dibujar. Vive todavía, es zurdo, dibujaba con pinceles y tinta china y hace trazos muy amplios, muy seguros, muy bonitos para mi gusto. Pero tiene una cosa que siempre admiré en él, y es que alrededor de sus
cuadros siempre los deja, él siempre deja una margen alrededor de los dibujos y en esa margen escribe historias, escribe el momento en el que está pintando, escribe su estado de ánimo, anota cosas para que no se le olviden. Pues él utiliza la margen como la información que está alrededor de la obra que está pintando. Y él la llama marginalia. De ahí que mi admiración por él pues se traduce en el blog que tengo desde hace ya varios años, lo llamo marginalia. Muchas gracias. Segunda pregunta. Después de desarrollarse profesionalmente como pintor, diseñador, ilustrador y publicista, ¿por qué se decidió el arte de las letras? Yo creo que todo lo que mencionaste como pintor, diseñador, publicista, fueron accidentes. Realmente lo que había, y siempre lo pensé, lo que pasa es que nunca se dio como la ocasión de hacerlo, sino hasta llegado un momento preciso que no sabría decir cómo llegó. Escribir se convirtió en una actividad cotidiana, en la actividad pues, de todos los días. Pero hasta ese momento todas las otras actividades que tenía, que siempre circularon alrededor de la imagen, de la historia, alrededor de imágenes, de historias, de argumentos y en la parte publicitaria alrededor pues, de historias que comunicaran algo, siempre circularon alrededor de la escritura. Entonces que la escritura resultara en un momento dado era casi que natural. Tercera pregunta. ¿De qué manera cree usted que influyen sus textos en sus lectores? No sé la verdad, ojalá influyera. Me parece que lo que yo hago, que también viene de otro pintor, realmente mis influencias grandes, si las tengo y las confieso aquí en este momento, vienen de pintores, muchísimo más que de escritores, aunque hay escritores que admiro profundamente, pues, pero las influencias grandes vienen de pintores, tal vez porque conviví muchos años con pintores, estudié pintura y eso hace buena parte de mi vida. Pero hay un pintor que se llama Henri Matisse. Es un pintor francés de mediados del siglo XX, mediados hacia finales del siglo XX. Y Matisse, contemporáneo de Picasso. Si lo investigan lo van a encontrar en algún momento, es contemporáneo de Picasso. Matisse decía, en alguna parte decía que él se había pasado la vida, y esta frase la dijo cuando tenía 80, 82 años, que él se había pasado la vida aprendiendo a ver. Con seguridad que aprendió porque vio el mundo de una manera exuberante, lleno de colores y de formas, precioso. Yo asumí esa frase como una forma de llegar a la escritura, pero no solamente a la escritura, sino a todas las cosas que hago. Aprender a ver las cosas, aprender a ver la gente, aprender a ver los momentos, aprender a ver todo. Pero aprender a ver quiere decir verlo de pronto más en detalle, verlo más en fineza, verlo más en su momento. Aprender a ver puede tener una cantidad de significados. Eso es lo que yo intento hacer con lo que escribo. Lo que yo intento hacer con lo que escribo es plasmar ese aprendizaje de ver lo que me rodea, de ver la gente, de ver las cosas, de ver las situaciones. Si eso de alguna manera le llega a las personas que leen mis historias, pues yo me sentiría formado. Cuarta pregunta. ¿Usted por qué escribe con un juicio a priori en vez de investigar más a fondo lo que pretende escribir? ¿Por qué? Perdóname,
¿Usted por qué escribe con un juicio a priori en vez de investigar más a fondo de lo que pretende escribir? Yo creo, yo no sé si haya un juicio a priori con seguridad que sí, pues nada es así como tan inocente ni tan inocente, digamos. Yo creo que uno escribe sobre las cosas que vive, sobre las cosas que ha vivido y sobre las cosas que conoce. Sería muy difícil ponerme a escribir sobre algo que no conozco o a intentar algo que no he vivido. Por supuesto que se hace, pero yo no lo logro hacer. Escribir sobre las cosas que he vivido, sobre las cosas que conozco, me llevan por una cantidad de lugares. No es que no requiere investigación hacer lo que hago. Lo que requiere es como una comprensión con lo que hago, es una vivencia con lo que hago, que en muchos casos puede asimilarse con una investigación. Por supuesto, cuando me ha tocado hacer textos, digamos, más académicos o textos que tienen que ver con algún tema de crónica, de periodismo, por esa cercanía que tengo con los personajes, hago muchos retratos de gente escritos. Entonces los investigo porque necesito saber, pues no hacen parte de mi vida cotidiana y necesito saber exactamente cómo están, dónde están y cómo funcionan. Pero en lo que tiene que ver con lo que escribo, yo no diría para mí, sino con la literatura que escribo, yo creo que eso hace parte de vivencias que se han ido transformando y esa transformación las va convirtiendo en mis. Yo no me atrevería tampoco a decir en mis verdades porque mañana de pronto estaría diciendo otra cosa. Bueno, primero que todo, como podemos observar aquí, tenemos el cuento plasmado llamado Espero tu llamada. En el cuento queríamos saber por qué en dos partes siempre observabas una valla publicitaria con una playa, o sea, pues si te gusta mucho la playa o simplemente fue a lo que querías meterle al cuento. A ver, este cuento está en el sótano del cielo. Sí, en el sótano del cielo no, creo que está en Recuentos. Sí, en Recuentos. Este cuento tiene una historia que se las voy a contar. La historia es real, esa historia sucedió. Incluso me pareció muy curioso la música y la composición musical que hicieron y el canto, porque la historia se inició en una fiesta y casi que pues bailamos, yo creo que sí bailamos en esa fiesta. Yo vivía en Bruselas en ese momento. Por alguna razón, el señor que era cónsul de Colombia en ese momento en la embajada en Bruselas se devolvía para Colombia porque ya había terminado su trabajo allá. Entonces la colonia colombiana le hizo una fiesta en un lugar. Y entonces yo tenía un amigo que era muy amigo de la gente de la embajada, yo no era muy amigo de ellos, pero mi amigo sí. Y entonces me invitó a la fiesta, me dijo, no, vamos a esa rumba, va a estar buena y a gente, no sé qué. Y nos despedimos pues, de este señor, entonces fuimos a la fiesta. Y efectivamente había una fiesta, había música, había trago, había una cantidad, pues era una fiesta de este. Y había un mostrador en donde había una jovencita vestida de negro que era quien, ella manejaba el bar y era quien repartía pues el trago, quienes se arrimaban allá y pedían un trago, un aguardiente. La gente pedía sobre todo aguardiente porque
hacía mucho tiempo no habíamos tomado. Yo me acuerdo que mi amigo se acercaba con frecuencia a esta chica que estaba ahí en el bar, que también era una colombiana, estudiante en Bruselas, que también se arrimaba a pedirle que le sirviera 2 aguardientes. Llegó un momento en el que ella se negó y no nos sirvió más aguardientes y ya se hizo la boba, ya no nos sirvió. Entonces, bueno, la fiesta se acabó. Como sucede siempre en esos casos, pues se hacen grupos y uno de esos grupos nos dijeron vamos a la casa de nosotros y seguimos allá y seguimos conversando y no sé qué. Íbamos para la casa de un señor mexicano que era escritor, escribía cuentos, y nos fuimos un grupo de personas para esa casa. En esa casa, entre el grupo de personas, el grupo de colombianos que estaba ahí, estaba la chica que había estado en el bar que no nos había querido servir más. Entonces nos sentamos a conversar, a hablar de cuentos, de literatura, de pintura. No creo que hayamos bailado. De todas maneras la conversación se extendió y por ahí a las 2 o 3 de la mañana, tal vez conversando, no recuerdo muy bien, tal vez conversando con esta chica que había estado en el bar y que no nos había querido dar más aguardiente, ella anotó su número de teléfono en un papel y me lo entregó. Tal vez habíamos dicho algo, ella anotó su número de teléfono en un papel y me lo entregó y se fue. Después, al otro día, yo compartía el taller, pues en ese momento éramos pintores, yo compartía el taller de pintura con este amigo y tenía el teléfono ahí y dijimos, pues llamemos a esta clase, ¿sí? Ella nos dio el número de teléfono, llamémosla, a ver, como para saludarla, a ver cómo le acabo de ir. Y la llamamos y el teléfono no existía. Eso es lo que narra la historia. Esto sucedió más o menos como en los primeros días de noviembre de 1985. A los poquitos días fue lo del Palacio de Justicia, los sucesos pues, del Palacio de Justicia y de Armero, y la catástrofe de Armero. Entonces otra vez volvimos y nos reunimos todos los colombianos a escuchar hablar. Había un periodista que se llama Guillermo Rodríguez que estaba coincidencialmente en Bruselas en ese momento y se reunió con nosotros pues para contarnos y todo, pues había toda una cosa. Y ahí estaba la chica es esta chica. Sí, la voy a continuar yo porque esta historia es como una ficción. Resulta que evidentemente yo manejaba el banco, yo estaba terminando de estudiar mi maestría allá y allá había una sociedad de apoyo a los colombianos ilegales. Y entonces los colombianos, los dirigentes de esa organización me decían todos los años que por favor les ayudara y les ayudara. Y como era tan exigente el estudio, yo les dije solamente les puedo ayudar cuando termine y prometo que me quedo un año más en Bruselas trabajándole a la Asociación Colombo-Belga. Y una de las actividades que me tocó hacer en tanto que trabajadora de esa asociación fue dirigir el bar de la despedida al cónsul colombiano en ese momento. Entonces yo estaba arriba, ellos dos estaban abajo, el amigo de Pacho, yo sí le digo Pacho, el amigo de Pacho me coqueteaba todo el tiempo y a mí me aterra la gente que coquetea, entonces por eso tomé la decisión de no seguirle sirviendo trago, porque estaban muy cansones. Yo realmente no me percaté de su figura porque Pacho ha sido siempre una persona muy tímida, muy de bajo perfil
Yo no me había percatado de él, yo creo que el otro era de esos llenadores pues que estaban ahí siempre arriba. Entonces yo realmente a él no lo vi. ¿Por qué insisto tanto en que a él no lo vi? Porque también en esa asociación Colombo-Belga, como ustedes saben que Bélgica es como el centro de Europa, y esa asociación Colombo-Belga hacía una labor muy bonita. Teníamos un periódico que se llamaba Macondo. Yo manejaba la parte cultural de Macondo y él siempre ilustraba la primera página, hacía un dibujo de la primera página. Y entonces yo le decía a la directora del periódico, yo quiero conocer ese pintor, yo quiero conocer ese pintor. Y ella me chicaneaba toda, no, yo no me lo voy a inventar, yo no me lo voy a inventar. Yo le decía, yo lo quiero conocer. Me encanta su pintura porque me parece muy contestataria, ¿cierto? Pues todas eran cosas, digamos, muy críticas de lo que estaba sucediendo en Colombia en ese momento. Entonces yo le decía, yo quiero conocer ese pintor. Y esa noche lo tuve ahí. Y no lo volví a ver, realmente no lo volví a ver, pero sí, yo estaba con otro amigo, ese amigo me invitó al mismo sitio, que eran los mexicanos, donde nos encontramos después, y miren lo que sucedió. Yo lo escuché hablar, esa noche por casualidad él habló mucho sobre, se volvió eso una tertulia, no hubo baile. Yo no me hice al lado de él, pero sí lo escuché hablando sobre pintura, sobre su visión de la pintura. Y en un momento dado yo dije, ay, encontré al papá de mis hijos. Me dio tanta tranquilidad, me dio como una tranquilidad tan impresionante que se los digo ahora, 30 años después, porque hoy estamos cumpliendo 30 años. Me dio tanta tranquilidad haber encontrado al papá de mis hijos que le dije al amigo con el que estaba, y no, vámonos para la casa ya, yo me quiero ir para la casa ya, y me dio un desespero por irme. Entonces en ese momento la conversación estaba girando alrededor de que Pacho nos iba a fotocopiar un cuento de Cortázar, del que terminamos hablando. Y yo dije, esta es la oportunidad para que él quede con mi contacto. Entonces yo no tuve la intención de darle el teléfono equivocado, yo estaba demasiado nerviosa encontrando la oportunidad para darle mi teléfono, para darle mi contacto, ¿cierto? Entonces resulta que le di el teléfono equivocado. Él llamaba y como yo manejaba una parte en el periódico, a los 8 días esta historia continúa, y lo que continúa es muy importante, es lo que es realmente una ficción. A los 8 días sucedió primero lo del Palacio de Justicia. Entonces nosotros nos enteramos que en Luxemburgo iban a estar los periodistas de Caracol que habían cubierto todo el tema del Palacio de Justicia, y a mí me dijeron que fuera allá a entrevistarme y que trajera pues el periodista para reunir de nuevo a todos los colombianos. Yo tuve al periodista albergado en mi casa. Esa noche en la reunión nos volvimos a ver, y les cuento que desde esa noche que nos volvimos a ver, que 8 días después no nos volvimos a separar y nos casamos 15 días después. Pues que habláramos de esto, no creo. Entonces miren que también es una casualidad, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas era que si esa tal María era real, y ya vemos que sí. Entonces fue lo que quisimos mostrar, que ella es María, la chica que está vestida de negro. Estoy súper bien representada, que es mucho, María. Bueno,
lo haces con una intención o no, o simplemente es así y listo. ¿Y qué pasa? Bueno, devuelvo un poquito, pero lo que sucedió ahora con Espero tu llamada, la historia real que sucedió antes del cuento y el cuento, que ya se convirtió en una historia de ficción porque intervienen los paisajes, el metro y hay otra cantidad de cosas como para contextualizar la historia, es un proceso de trabajo. Es lo que sucede más o menos desde el hecho hasta el cuento, digamos, terminado. Por supuesto, en este caso pasaron casi 20 años entre el hecho pues, y la escritura de la historia, pero es una historia como tan representativa en mi vida, tan importante en mi vida, que siempre había que narrarla, aunque digamos que la esencia, el eje de la historia es real, hay muchas cosas que suceden alrededor que vienen más del momento y que están más bien cuadradas como para hacer que el momento en el que llama por teléfono el personaje y no le respondan pues sea el clímax de la historia. Ernest Hemingway decía en alguna entrevista o en algún escrito que lo verdaderamente importante en los cuentos era lo que no se narraba, lo que no se decía, lo que no se escribía, lo que queda sugerido para que el lector intervenga y se reinvente o intervenga y construya otro cuento, que también es una técnica. Hay algunas personas, yo conozco algunos, que a partir de unas historias inventan otras. Yo lo he hecho con algunas historias. La vida real, llamémosla, cotidiana, la de todos los días, no es una vida lineal como se pretendería que fueran las novelas. No pasa el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5. No, muy probablemente arrancamos por el 1 y enseguida es por el 5, después viene el 9 y después pasan otra cantidad de cosas, o pasa un imprevisto, o pasa esto, o pasa aquello, y ahí está la ficción y no está la linealidad que uno le quiere atribuir en cierta forma a la ficción y se vuelven historias casi que uno puede adivinar al final. Entonces, digamos que yo vivo centrado como en mi cotidianidad, en el cotidiano, en lo que veo, y eso no tiene una linealidad permanente. Los finales siempre quedan esperando a ver qué sucede, porque nunca sé qué le puede pasar al personaje. Yo sé qué le pasa hasta el momento en el que está conmigo, pero de ahí en adelante el personaje se puede volver otras 50.000 cosas distintas y yo nunca sé qué le puede pasar. Y lo hago pensando en que ojalá quien lo lea lo continúe, ojalá quien lo lea arranque de ahí y se invente otra historia. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.